introducción a lo que es, ¿verdad?, el tema de la sanidad interior y de la liberación. Mucho pueblo del Señor desconoce este tema por desconocimiento, ¿verdad?, por ignorancia. Y la verdad es que tenemos un enemigo que parece ser, para mí el más fuerte que tenemos es la ignorancia. A veces echamos todo culpa al diablo, que el Señor lo reprenda en esta tarde y lo ate. Pero dice que el pueblo desfalleció, que el pueblo cayó por falta de conocimiento. Y allí, en el área que usted sea ignorante, es en esa área donde el enemigo va a trabajar. Allí donde usted sea ignorante, es ahí donde le van a dar con machete, ¿verdad? Y en esta tarde al Señor le ha placido revelarnos su palabra para que se disipe toda ignorancia. En el principio dice que la faz de la tierra, había tinieblas sobre la faz de la tierra. Y en el original la palabra tiniebla viene a ser sinónimo de ignorancia. Es un sinónimo. Donde hay tinieblas hay ignorancia, hay desconocimiento, hay oscuridad. Pero en esta tarde el Espíritu Santo de Dios va a soplar sobre nuestros entendimientos para que se abran nuestras mentes para recibir esa revelación. Amén. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando aceptemos al Señor por primera vez, pasemos al altar, ese día, ¿verdad?, fue el día más importante de nuestras vidas, el día que conocemos a nuestro Señor. Para mí fue el día más bonito que pudo haber, el primer día que experimenté su presencia. Ese día que nos hicieron el llamado y salimos al altar. Ese día fue precioso. Ese día reconocimos a Jesús como Salvador y como libertador de nuestras vidas. Pasemos de muerte a vida. Pasemos de tinieblas a luz. Ese día usted y yo nacimos de nuevo. Ese día fue el nacimiento. Ese día nacimos en espíritu. Nuestro espíritu nació de nuevo ese día. Pero, siempre hay un pero. El alma no nació de nuevo. El alma no nace de nuevo. El alma debe ser regenerada. El alma debe ser sanada. Es en el alma donde está el poder de decidir. Es en el alma donde decidimos si hacemos lo bueno o si hacemos lo malo. Es en el alma donde se asientan los sentimientos, las emociones, lo que queremos, lo que no queremos. Entonces, partimos de esa base, ¿verdad?, que cuando hemos venido a Cristo, el Espíritu nació de nuevo. Y muchos creyentes se equivocan, que eso es la varita mágica, ¿verdad? Para salvación sí, porque eres salvo en ese mismo momento. En ese mismo momento, si el Señor viene, te vas con Él. Si partimos, nos vamos con Él. Pero eso no nos exime de ser libres totalmente. Estamos hablando del alma. En el alma arrastramos ataduras, arrastramos sentimientos, arrastramos heridas del alma por circunstancias de la vida, recuerdos, traumas. Eso está marcado en el alma del ser humano. Y la única forma que esas heridas, que esos traumas se pueden borrar de nuestras almas es a través de la sanidad interior y de la liberación. Amén. El ser humano nos componemos de tres partes,
que es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Dice que el espíritu tiene la capacidad de comunicarse con el Señor. A través del espíritu podemos adorar. Dice, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca. Entonces, con el alma usted no puede adorar a Dios. Con el alma no podemos. Solamente podemos con el espíritu, ¿verdad? Con el espíritu. Es la parte invisible del hombre. Como dice en Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escuadriña lo más profundo del corazón. Es mediante el espíritu que podemos comunicarnos. Amén. El alma es el asiento de la voluntad, las emociones, la mente. Es la parte del creyente que no nace de nuevo cuando recibimos a Cristo. Esta necesita sanidad interior, necesita ser tratada, ¿verdad? A fin de ser renovada y transformada. En el alma se encuentra la voluntad del ser humano. La voluntad es una facultad del alma con la que podemos hacer o no hacer algo. Aquí reside la capacidad que podemos decidir o escoger. Vamos a leer en Deuteronomio 30:19, dice, el Señor dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, hijo, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Quiere decir que tenemos, el ser humano tenemos el poder de decidir entre lo malo y lo bueno, porque tenemos libre albedrío. Amén. Quiera el Señor que en esta tarde escojamos lo bueno, escojamos la vida, escojamos la sabiduría y no la ignorancia. Amén. Lo que escojamos tiene consecuencias de bendición o de maldición. Aquí se incluyen los pensamientos, las pasiones, las emociones. Y es necesario rendir nuestras vidas a Dios. Es necesario que nos vaciemos de nuestra voluntad carnal. Esa voluntad carnal, ese viejo hombre que siempre está luchando contra el nuevo hombre, siempre está luchando contra el espíritu. A la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne siempre es débil, ¿verdad? El espíritu siempre le llevará a usted a adorar, a ponerse en comunión con el Señor, a hacer lo que a Dios le agrada, que usted sabe lo que a Dios le agrada. Que no somos tan ignorantes. Llevamos mucho tiempo escuchando palabra y palabra y palabra y palabra, muchos años. Algunos desde niños llevamos. Y ya sabemos cómo agradar al Padre. Sabemos cómo agradar. Y es una pena que todavía estemos llenos de ese viejo hombre. Nos tenemos que vaciar. Tenemos que rendir nuestra voluntad al Dios Padre. Amén. Y Él es un caballero. Él no obliga a nadie a tomar esa decisión de decir, Señor, muero a mi yo para que vivas tú. Esa decisión el Señor no le va a obligar a hacerla, porque Él es un caballero y llama a la puerta. El diablo no llama a la puerta, Él no es un caballero. Él entra, hace de las suyas, y cuando no tiene nada más que hacer, cuando se aburre, pero el Señor llama a la puerta. Y si usted quiere, Él entra. Y si usted quiere, le bendice. Y si usted quiere, le da vida. Y vida en abundancia. Amén. Y hablaremos de la función del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo también tiene una función. Hemos hablado del espíritu, hemos hablado del alma, y ahora vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo es la parte visible, es el asiento de los deseos y pasiones naturales. Es el medio por el cual el espíritu y el alma se proyectan hasta este mundo, ¿verdad? Este cuerpo tiene esa función únicamente, para servir, ¿verdad?, al espíritu y al alma.
¿por qué no somos totalmente libres? ¿Por qué si somos salvos, nos preguntamos, ¿por qué si somos salvos, por qué hay en la iglesia gente que todavía no es libre del todo? ¿Por qué todavía hay creyentes que son dominados por vicios, por actitudes, por pasiones pecaminosas de la carne, que todavía, aunque ellos no quieren, aman a Dios con todas sus fuerzas, pero no son libres, no son libres? Tienen ataduras espirituales, tienen ligaduras en el alma que les llevan a hacer cosas que no quieren. Podemos decir que esas personas son influenciadas, están influenciadas por espíritus inmundos. Uno de ellos es la falta de perdón, por ejemplo. La falta de perdón. Mucha gente tiene falta de perdón porque esas heridas que le hicieron las recuerda, ¿verdad? Las heridas que recibimos del pasado permanecen todavía alojadas en el alma. Hemos dicho que en el alma se alojan todos los sentimientos, donde también reside la voluntad, las emociones y la mente. Es decir, el alma, en el alma está la mente, están las emociones. La falta de perdón, el tiempo no borra las heridas del alma. Dice que el tiempo solo forma una costra por encima de esa herida, pero por dentro todavía está el daño. Entonces hace falta a esa persona debe de pasar por sanidad y liberación. Esa persona debe de ser ministrada, ¿verdad?, por los ministros del Señor. Hay que orar por esa persona para que renuncie a ese espíritu de falta de perdón. Llega un momento que una persona que tiene falta de perdón está continuamente recordando lo que le hicieron. Está continuamente diciendo ¿y cómo vengarse? Son espíritus inmundos que le están atormentando día y noche. Y aunque esa persona haya conocido al Señor, pero está atada, no podemos decir que esa persona es libre. Esa persona debe de pasar por el seminario de liberación y sanidad interior. Amén. Perdonar no es una alternativa, hermanos. Perdonar es mandato del Señor, porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. Podemos ser nuevos en el Señor puede pasar por alto muchas cosas. Cuando uno es nueva criatura, es un niño espiritual, el Señor puede pasar por alto mucha ignorancia, ¿verdad? Pero la falta de perdón no la pasa por alto. Ahí ya no la pasa por alto. Si nosotros no nos perdonamos, olvídense que el Señor no perdona. Porque más justo es Dios que el hombre. Amén. Vamos a leer en 2 Corintios 2:10. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también perdono, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo puede tomar ventaja en esto. Puede meterse bastante profundo, porque muchas veces somos ofendidos muchos días por muchas personas, por muchos hechos. Y la verdad es que el perdón tiene que ser, para el cristiano liberado, un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida. No nos tiene que costar perdonar. Cuando uno entra en el reino, cuando uno ha conocido al Señor, cuando ha pasado por el proceso de sanidad interior y liberación, tiene que ser una forma de vida. No nos tiene que extrañar cuando nos ofendan. Es decir, es más, al Señor le ofendían todos los días. Al Señor le llamaban demonio. Al Señor le llamaban comilón, bebedor. 40.000 pestes le llamaban. Y el Señor más amaba. Y si al Señor se lo llamaban, ¿cuánto más a nosotros? O sea que no podemos quejarnos, ¿verdad? Porque lo tenemos que esperar. Es más, a las personas bendecidas, a las personas que destacan, siempre se meten con ellos. Siempre les critican, siempre les murmuran que por qué no hizo, por qué lo dejó de hacer. A las personas
que no tienen éxito en sus vidas, por desgracia, de esas nadie habla. De esas pasan desapercibidas. Pero los que estamos bendecidos somos punta de lanza. Y como somos punta de lanza, vamos siempre por delante. Y vamos abriendo brecha. Amén. Qué bueno. Te adoramos. Otra consecuencia es que la falta de perdón trae, es que no podemos ni orar. Dice que las oraciones son estorbadas. Se corta la comunicación con el Padre. La ofrenda no es recibida. Dice que toda ofrenda es un sacrificio a Dios. Y Él no tolera una ofrenda contaminada por falta de perdón. Él no la recibe porque le es abominación. La ofrenda, los diezmos, son adoración, son sacrificio a Dios. Y el Señor no recibe cualquier sacrificio. Algunos se preguntan, bueno, yo ofrendo, yo diezmo, pero no prospero, voy de mal en peor. Mucha gente ha escuchado decir eso. Y aman a Dios con todas sus fuerzas, porque diezmar y ofrendar no lo hace cualquiera, sino ama a Dios. Porque cuesta tiempo, te cuesta la vida ganar un sueldo, ganar un dinero, te cuesta tu tiempo. Y traerlo por amor a Dios quiere decir que amas a Dios y que le quieres honrar. Pero fíjese, si la falta de perdón es fuerte, que el Señor no acepta esa ofrenda. El Señor no la acepta. Y dice, si ofrendo, diezmo y no prospero, esa persona debe de analizar su vida, porque puede ser que haya una falta de perdón en su vida. Puede ser que haya una falta de perdón hacia alguien y eso sea un muro de contención que no deja que las bendiciones del Señor le lleguen. En esta tarde estamos dando luz, estamos dando conocimiento para sus vidas. Dice que la fe es anulada cuando no perdonamos. Hasta la fe. Es como si no creyésemos a Dios porque estamos heridos. Por mucho que se esfuerce por actuar en fe, dice, la falta de perdón bloqueará su corazón y no podrá creer. Y si no podemos creer, nada nos es posible. Estoy enumerando las consecuencias de la falta de perdón. Luego hay muchas cosas más. La falta de perdón es algo muy común, y como es muy común, por eso hemos tomado la falta de perdón como un trauma del alma, como una atadura del alma, ¿vale? Partimos de esa base. Dice que no nos deja creer. Dice que el amor es anulado. Donde no hay perdón, el amor de Dios no puede fluir. Quien no perdona siempre, dice que será un perdedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las mayores heridas se las hará a sí mismo. ¿Cómo podemos ver síntomas de que tenemos falta de perdón? ¿Cómo podemos tener esos síntomas? ¿Cómo podemos verlos? Cuando tenemos pensamientos de venganza, cuando alguien se alegra cuando le pasó algo malo al que le ofendió, cuando siente dolor al recordar, cuando habla continuamente de los detalles. Pero el Señor es distinto a nosotros. El Señor perdona y olvida. Dice el Miqueas 7:18, dice, Dios perdona la maldad y olvida el pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de perdonar y olvidar. Es por eso que Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Si de verdad perdonamos, no habrá dolor al recordar. Seremos libres. Nuestro Señor Jesús fue ungido, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos. Para eso vino el Señor. Ese fue el ministerio del Señor. Su ministerio tenía 4 misiones importantes para el hombre. Eran predicar, eran enseñar, y eran sanar, y eran echar fuera a los demonios
era liberar. Era un ministerio que liberaba, allá donde iba. Sanaba, liberaba. Sin embargo, la iglesia de hoy se contenta con enseñar y predicar bien. Quedar bien, predicar bien, pero se olvidan de lo más importante, que es sanar y que es liberar a los oprimidos, amén, a los influenciados por los espíritus inmundos, que esos están trabajando continuamente detrás de los creyentes. La liberación es considerada por Jesús el pan de cada día para los hijos. El propósito de Jesús era que los hijos fuesen liberados, no los que no eran hijos, como esta mujer. Y por eso se refería a ella como a los perrillos. Dice, no está bien dar el pan de los hijos, que es la libertad. Jesús lo que quiso decir era, mi pan es que sean libres. Y esta herencia es para los hijos, no es para los perrillos. Entonces, hemos tenido el concepto equivocado hasta ahora por mucha gente, porque hemos pensado que la liberación es para los inconversos, que la liberación es para aquellas personas que no conocen a Dios, que es para las brujas, para gente que son asesinos en serie, etc. Y no es así, porque Jesús nos enseñó otra cosa. Jesús nos enseñó que la liberación era para los hijos. Por eso es que vemos en las iglesias gente que todavía están atadas, ¿verdad? Todavía no son libres porque no han pasado por la liberación. Necesitan liberación, necesitan ser tratadas. Ese es el pan de los hijos, el pan de cada día. El pan de cada día, ¿verdad? El ministerio de Jesús se trataba de liberar, de expulsar demonios. Y esto solo se puede entender por revelación. Un creyente, preguntamos, ¿un creyente puede estar poseído? Yo digo que no. Un hijo de Dios no puede estar poseído, pero sí puede estar influenciado. Amén. Hay una diferencia entre opresión y posesión. Siempre se ha mezclado. La gente se piensa que opresión y posesión es lo mismo y no es lo mismo. No es nada, ni parecido. La opresión es cuando un cristiano, un hijo de Dios, abre puertas, practica, juega con el pecado. Entonces ahí viene la opresión, ahí viene la influencia. Ahí viene la influencia y entonces lo lleva a hacer cosas pues que el espíritu no quiere que las haga, pero está influenciado. Entonces siguen oprimidos, siguen en derrota, siguen con sentimientos de falta de perdón, con odios, con envidias, porque tienen vicios, no lo pueden dejar, no son libres del todo. Entonces ahí vemos que no es libre esa persona necesita pasar, ¿verdad?, por liberación. Sin embargo, hay una diferencia muy grande. La persona que está poseída, por así decirlo, es totalmente, es decir, que el enemigo, hay personas en el mundo no cristianas que practican tanto el pecado a tal grado de que ellos ya no son ellos, porque el enemigo ha tomado posesión de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Ya es una marioneta. Eso sí que es una posesión, porque ya vemos que hay personas, ¿verdad?, qué barbaridades hacen. Vemos por los telediarios cosas que no se pueden ni nombrar, ¿verdad? Podemos decir que eso es una posesión. Pero un hijo de Dios no puede estar poseído, puede estar influenciado. Entonces queremos dejar claro esto, ¿verdad? Queremos dejarlo claro esto, que sí podemos estar influenciados y necesitamos liberación y sanidad interior, y que a nadie se le caigan los anillos, porque peor es llevar el chamuco dentro, y vivir mal y vivir atado. Y a nadie se nos tiene que caer los anillos, y vamos a dejarnos de tonterías,
Porque aquí no estamos para pasar el rato, ni divertirnos, ni nada de eso. Aquí estamos para hacer la voluntad del Señor, para que nos dirija al éxito de nuestras vidas, para que nos dirija a lo mejor. Amén. Porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal.